El reino de los cielos se ha acercado. Dios los bendiga. Hoy tendrás una entrevista personal con la palabra de Dios. La Biblia es el libro que Dios dio para aprender de Él, para conocerlo mejor. En esta entrevista, una de las cosas que Dios menciona muy frecuentemente es el confiar en Él. Por ejemplo, abra su Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 5 al 6. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En este verso, Dios nos exhorta a no confiar poco en Él, sino a confiar en Él con todo nuestro corazón. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que para confiar en alguien o tener una buena relación con alguna persona, se necesita conocerla bien. Entre mejor se conozca a esa persona, mejor relación tendrá y más fácil será confiar en ella. En el pasaje anterior, Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón. Sin embargo, ¿cómo es posible si no lo conocemos? ¿Y cómo podemos saber sobre Él? Solo hay una forma válida: ir a la Biblia, donde Dios se revela a sí mismo. Para lo cual hoy iremos a la Biblia para buscar qué es lo que motiva a Dios. Creo que esto nos dará un mejor entendimiento del carácter de Dios y nos ayudará a confiar en Él más. Puesto que lo conoceremos mejor, empecemos en 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Estas tres palabras son probablemente suficientes para responder a muchas preguntas que pudiéramos tener con respecto a Dios, y que al mismo tiempo podrá derrocar todas las opiniones que hayamos escuchado sobre Dios. Estas tres palabras nos dicen que Dios nos ama, y amor es algo que se manifiesta con acciones. Si te digo te amo, y a tus espaldas hago cosas desagradables, ¿tú crees que hay amor en mí? No. El amor se tiene que manifestar con acciones. Lo mismo aplica para otras cosas por las cuales uno puede ser motivado. Si alguien es motivado por miedo, este se manifestará en sus acciones, las cuales serán temerosas, cobardes, etc. Si se le motiva a alguien con odio, este también se manifestará con sus acciones, crueldad, falsedad, etc. Dios también es motivado por algo, y ese algo es amor. Sin embargo, queda por ver cómo Dios manifiesta su amor en sus acciones. Para ver estas acciones tenemos que ir a su palabra. Primer punto: Dios nos ama. Nos dio a su único Hijo. Para empezar a ver las acciones de Dios, que han sido hechas como resultado de su amor hacia nosotros, vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, verso 9. Dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Como dice lo anterior, el amor tiene que ser manifestado con acciones. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios nos ama absolutamente y que su amor se mostró. Continuemos para ver cómo fue mostrado. En 1 de Juan 4, versículo 9, dice: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Dios mostró su amor al mandar a su Hijo único, Jesucristo, al mundo para que pudiéramos vivir a través de Él. También vamos a ver un pasaje en Juan capítulo 3, verso 16. Dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. El amor se manifiesta con acciones
Y aquí de nuevo la palabra de Dios nos dice que Dios dio como resultado de su amor hacia nosotros. Continuemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No debemos pasar sobre estas palabras rápidamente, sino que debemos tomar tiempo para entender el significado de lo que está diciendo. Entonces, de acuerdo a lo que leemos, Dios nos ama y por esta razón envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que, al creer en Él, tengamos vida eterna. Ahora, vamos a suponer que tú tienes un solo hijo. ¿Lo darías para morir por cualquier propósito? Lo más probable es que no. Sin embargo, Dios decidió dar a su único Hijo por ti y por mí. Si no lo hubiera hecho, tú y yo todavía no pudiéramos ser salvos. Tú y yo hoy podemos ser salvos porque Él decidió dar a su único Hijo. La pregunta es, ¿por qué decidió hacerlo? ¿Cuál fue su motivación? ¿Qué nos dicen los versos anteriores? Fue amor. Dios es amor, y por su amor hacia nosotros dio a su único Hijo. Esa fue la acción a través de la cual demostró su amor. Dios pagó por ti y por mí un precio que es imposible de evaluar. ¿Por qué? Porque nos ama. Todos son motivados por algo. Dios es motivado por amor. Y aquí está la prueba de su amor. Él pagó un precio muy caro por nosotros. Veamos Romanos 5, versículos 6 al 10. Dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. De acuerdo a este pasaje, no fue porque nosotros amamos a Dios primero y después de que decidiéramos que nos agrada, que Él a su vez decidió amarnos y por esta razón pagar el precio que pagó. Como los versos anteriores dicen, por un justo, pudiera ser que alguno osara morir. Sin embargo, Dios no dio a su Hijo en caso de que fuéramos buenos. De lo contrario, Dios demostró su amor hacia nosotros mediante el hecho de que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy, después de creer en Jesucristo, ya no somos pecadores. Pero esto no significa que no cometamos errores o que no pequemos. No obstante, el hecho de que cometemos errores no nos hace pecadores de naturaleza. La razón es que Cristo murió por ti y por mí, y se llevó nuestros pecados en sí mismo para que, creyendo en Él, seamos limpios de todo pecado y de esta manera justificados. Pecador y justo son alternativas que son opuestas una de la otra. No puede ser ambas al mismo tiempo. En Efesios capítulo 2, verso del 1 al 3 dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pasaje nos habla de la situación en la que estábamos. La palabra dice también que éramos por naturaleza objetos de ira. Antes de que alguien crea, se le describe como muerto en pecado y delitos. Por naturaleza hijos de ira.
Todo esto antes de creer. Ahora, si alguien está muerto en pecado y delitos, ¿qué cosas buenas puede hacer? Si estás muerto, para vivir de nuevo se necesita que alguien te dé vida, y el único que puede hacerlo es Dios. Efesios capítulo 2, verso 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, creyendo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En los versos anteriores, 1 y 3, vimos que estábamos muertos. Ahora en los versos 4 y 5, vemos que Dios cambia esta situación y nos dio vida. También observa que no solo nos dio vida, sino que también nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todas estas maravillas no son posibles debido a tus buenas obras. Lo que se necesitaba para obtener todo lo anterior es creer en Jesucristo, y todo eso se considera ya hecho, y por eso se usa el tiempo pasado, porque dice: por gracia sois salvos. Tiempo presente, ya eres salvo, por medio de la fe, creyendo, no por obras. Ahora ya no eres pecador, eras pecador. Desde el punto de vista de Dios, eres salvo. Ya estás sentado en los lugares celestiales, ya se te dio vida y has sido resucitado. Esa es la perspectiva de Dios, y si la perspectiva que tenemos de nosotros mismos es diferente, es buen momento de cambiar ese modo de pensar en el modo en que Dios nos ve. Dios nos ama y manifestó su amor en esta gran acción, al dar a su único Hijo, para que creyendo en Él tuviéramos acceso a todas las cosas maravillosas que vimos anteriormente. Muchos cristianos pasan su tiempo preguntándose si de verdad Dios los ama. Dios pagó por ti y por mí, no en dólares, sino con la sangre de su único Hijo, o sea, con un precio muy alto. La razón por la que lo hizo es porque nos amó. ¿Será posible para Dios no amarnos por tan solo un segundo? Es imposible, y esto porque Él pagó un precio muy caro, aun cuando estamos muertos en pecado. Dios nos ama las 24 horas del día, y no hay nada que pueda disminuir su amor por nosotros. Para concluir, si nos preguntamos por qué Dios posibilitó todas estas maravillosas cosas tan solo creyendo en Jesucristo, la respuesta es porque Él nos ama. Un segundo punto: Dios nos ama y nos hizo sus hijos. Otro campo en el cual Dios demuestra su amor se describe en 1 de Juan capítulo 3 verso 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De acuerdo a este verso, Dios nos amó tanto cuando creímos en Jesucristo, que nos hizo sus hijos. Entonces, si nos preguntamos por qué nos hizo sus hijos, la respuesta es porque Él nos amó. Como ves, la gente trata de tener buena relación con aquellos que tienen cierto poder, y aquí Dios, quien no tiene solo cierto poder, sino todo el poder, ha hecho posible a la gente el convertirse en sus hijos. Cuando alguien cree en Jesucristo, se convierte en hijo o hija de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué? De nuevo, por el gran amor que Dios tiene para con nosotros.
Veamos Romanos capítulo 5, verso 5. Dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos lo mismo. Dios, por su gran amor, nos dio el Espíritu Santo. Si queremos probar que somos hijos de Dios, esa es la prueba. Del mismo modo que nuestros padres terrenales nos dieron la sangre que está en nuestros cuerpos, y esa es la prueba de que somos sus hijos, de igual manera Dios, cuando creímos en Jesucristo, nos dio lo que Él mismo es, o sea, de su Espíritu. ¿Y qué es lo que el verso anterior nos dice que es? Nos dice que es una prueba de amor que Dios tiene para nosotros. Dios nos ama, y otra prueba de su amor es que cuando alguien cree en Jesucristo, se obtiene al Espíritu Santo. Un tercer punto: Dios nos ama y nos entrena. Otro lugar donde el amor de Dios se manifiesta es en entrenamiento y corrección. Creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo en que aunque el entrenamiento y la corrección muchas veces no sean muy gratos, son hechos por aquellos que nos aman honestamente. Son pruebas del amor que nos tienen. Imagínate una familia donde los padres no corrigen a sus hijos. ¿Cómo aprenderán, pues, los hijos que lo que algunas veces hacen no es lo mejor? Si, por ejemplo, un hijo quisiera tomarse una medicina peligrosa que está sobre la mesa, ¿qué harían los padres si los aman? Les dirían que no es bueno para él, o sea, lo corregirían. La otra alternativa es dejar que el hijo haga lo que quiera, bueno o malo. Sin embargo, no creo que muchos de nosotros llamarían amor a esta alternativa, por lo cual otro campo donde el amor puede ser manifestado es en corrección y entrenamiento. Y Dios, como Padre amoroso, manifiesta su amor en este campo también. Él nos corrige, nos entrena. En Hebreos capítulo 12, verso 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Dios entrena, disciplina a sus hijos, así como nuestros padres terrenales. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué no le agradamos? No, si no le agradáramos, entonces nunca nos entrenaría, nunca nos corregiría. Los padres que no aman a sus hijos los abandonan, no les importa si lo que hacen es bueno o malo, pero nuestro Padre nos ama y por eso nos corrige, nos entrena, nos disciplina. Un cuarto punto: Dios nos ama, no le tememos, le hacemos reverencia. Habiendo visto cuánto nos ama Dios, la pregunta es: ¿cómo vamos hacia Él? ¿Iremos hacia Él como si fuéramos hacia un monstruo o hacia alguien que es muy malo y nos quiere dañar? Si nos dirigimos de ese modo, parecería que no hemos entendido o no hemos aceptado el amor que Dios nos tiene. Dios no quiere que le tengamos miedo, lo que quiere es que le amemos, que le hagamos reverencia, que le respetemos como a nuestro Padre, quien nos ha amado desde hace miles de años y que pagó con la sangre de su único Hijo y que hoy nos ama y que para esto nos hizo sus hijos. Puso su Espíritu Santo en nosotros, nos salvó, Él nos sentó en los cielos, etc. Una cosa es tenerle miedo a alguien y otra muy distinta es hacerle reverencia, respetar a alguien. Veamos qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 18 y 19. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios quiere que lo respetemos, no que le temamos. Se le tiene miedo a alguien que pudiera hacerte daño y que no sabes cómo enfrentarlo. O se le teme a alguien al que no se le conocen sus intenciones o motivos. De lo contrario, no le tengas miedo a Dios, sino hazle reverencia. Es respetar a alguien que te ama, y Él lo ha probado en la práctica. Dios declara en su palabra que nos ama y lo ha probado con todas esas acciones que ya vimos. Y aún hay más que puedes encontrar por ti mismo estudiando la Biblia. Entonces, ¿le tendríamos miedo a Dios? No, porque significaría que no lo amamos perfectamente.
puesto que el perfecto amor echa fuera el temor, y aquel que teme no se ha perfeccionado en el amor, dice. De lo contrario, hacemos reverencia, respetamos a Dios porque lo amamos y porque nos ama no solo de palabra, como muchos otros pudieron habernos amado, sino con acciones. Y por último punto, Dios nos ama, nada puede separarnos de su amor. Habiendo visto algunas de las maneras a través de las cuales el amor de Dios se manifiesta, y que es por ese amor que Dios tiene para con nosotros que no tenemos miedo de Él, sino que le amamos y le hacemos reverencia, es hora de ver que Dios no solo nos ama ahora, sino que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Eso significa que Dios nos amó, nos ama y nos amará por siempre. Escrito está en Romanos capítulo 8, verso 38 al 39 y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama, y no hay nada que pueda hacer que Él ya no nos ame. Este es el amor que lo motivó a hacer todas estas cosas maravillosas cuando todavía éramos pecadores. Ese es el mismo amor que lo motiva hoy cuando trata con nosotros, sus hijos. Y es ese mismo amor que lo motivará cada día y por siempre. Amén. Este mensaje contiene alimento espiritual. Estamos esparciendo la palabra de la reconciliación para con Dios. Esto es para los pobres, presos, cautivos de espíritu, quebrantados de corazón, ciegos, oprimidos en la vida y sean libres. Comparte este mensaje con las personas que vienen a tu mente en este instante y permite que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Soy Felipe, un siervo que se levanta en estos tiempos proféticos al servicio del reino de Jesús. La paz de Cristo sea con todos. Bendiciones.